En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión que viaja hacia las provincias de Ricaurte y sus pueblos en Boyacá y a la provincia de Vélez en Santander y por YouTube a cualquier lugar del mundo. Este programa es el número 200 que simboliza asociaciones, coexistencia, integralidad, trabajo inclusivo, compañerismo, relaciones infinitas. Y eso es lo que propicia la Asociación La Cumbre con esta serie de programas que hemos llegado a ese número 200, a ese umbral, pero continuaremos hasta llegar aún más lejos. Esa filosofía significa que aspiramos que todos estos pueblos se integren en comunidad, que haya excelentes relaciones, que superen las divisiones ficticias entre los departamentos, entre los mismos municipios y que haya entonces una coexistencia pacífica atendiendo los problemas sentidos de las poblaciones. Para este programa tenemos una invitada muy especial, Virginia Vaquero Ferro. Ella es docente colombiana radicada en Londres, en Inglaterra. Viajó allí, se estableció, ha vivido y quiere compartir sus experiencias con el auditorio de Diálogo La Cumbre Televisión, y a quien le damos entonces una bienvenida a este programa. Bueno, primero que todo, dar los agradecimientos a este programa que me ha hecho esta invitación, Diálogos La Cumbre, y a mi amigo Juvenal Nieves, con quien he mantenido por muchos años esta amistad. Bueno, no, pues la alegría es nuestra, Virginia Vaquero, quien nos conocimos hace unos años atrás, no decimos cuántos atrás, pero no. tuvimos una actividad bien interesante a nivel de los estudios universitarios y docentes. Virginia se encuentra en Londres. Sí, yo estoy viviendo acá desde el año 1978. Sí. Y tuve un poco tiempo, tan pronto me retiré, fui a Colombia, pasé otros 5 años y de nuevo regresé a Londres, donde vivo actualmente. ¿Y qué horas tenemos en Londres en este momento que nos estamos en este momento editando? son las 4 de la tarde, bueno, 10 minutos pasadas las 4. Bueno, sí. aquí en Moniquirá, Boyacá, Colombia, tenemos las 11:04 también. Estamos a una distancia a millas, ¿no? Entre dos continentes y con un horario diferente. Eso para la audiencia nuestra de Diálogo La Cumbre de Televisión, pues en esta entrevista con Virginia Vaquero, que se encuentra hoy residenciada allí en Londres. Virginia nos quisiera contar, antes de viajar a Londres, cuáles fue sus estudios acá, primarios, secundarios, universitarios,
dónde nació, por ejemplo, y dónde comenzó esa carrera de estudios que creo la continúa todavía adelantando. Bueno, mira, yo nací en un pueblo de Sumapaz, en Cundinamarca, llamado Cabrera. Allí estuvimos hasta cuando yo tenía 4 años. Desafortunadamente, en el año 51, mi padre fue asesinado durante el comienzo de las guerras de la violencia y nos tocó emigrar con mi madre y mis 4 hermanos. Fuimos a vivir a Fusa y debido a esa situación, mi madre tuvo que mandarnos a los 3 mayores a vivir en Bogotá con una tía y ahí fue cuando realizamos la escuela primaria. Cuando terminé mis años de primaria, ya mi madre había comenzado a trabajar como profesora de Cundinamarca y a través de esa posición logró conseguir una beca de estudios para mí y me enviaron a Vergara, Cundinamarca, a estudiar el bachillerato, la normal que se llamaba en esa época. Estudié 3 años en Vergara, Cundinamarca y claro, quedaba retirado para yo poder viajar sola a Bogotá en épocas de vacaciones. Entonces, al hacer cuarto de bachillerato, cuarto normal, fui trasladada a UBAT, donde terminé mi carrera como maestra y allí obtuve el título de maestra de primaria. Eso Luego, así luego de ese título de docente en la normal de UBAT, entra a laborar en Bogotá y ingresa a la universidad. Así es. Yo fui nombrada, afortunadamente terminé en diciembre ya, en enero fui nombrada maestra del distrito, empecé a trabajar en Usaquén y estuve como casi 2 años para aclimatarme a Bogotá y luego entré a la Universidad Pedagógica a hacer mi carrera. No era idiomas, mi carrera fue biología y química, que fue donde nos encontramos con todos nosotros. Ah, bueno, pero entonces inicialmente de la biología y luego hace el tránsito hacia el área de idiomas, seguramente porque le gustaban mucho desde pequeña. Bueno, pues no fue así. Lo que sucedió fue que como andábamos con tantas ocupaciones extracurriculares, entonces no dediqué suficientemente al estudio y no pasé los exámenes o cálculo. Y entonces me dijeron, no puede continuar estudiando biología y química, tiene que cambiarse o empezar otra carrera. La única carrera que me tenía en cuenta las otras materias que yo había estudiado era idiomas. Entonces dije, bueno, me paso a idiomas así. Y por eso seguí en la carrera de idiomas. Fue una cosa que no había yo planeado, pero que por la necesidad fue positiva para cambiarme y Luego terminar. se enamora entonces de los idiomas, pero allí, como dice Virginia, pues nos conocimos como estudiantes y hubo una actividad muy dinámica. Hicimos parte del consejo estudiantil, pendiente pues de las luchas de los maestros y de los universitarios a nivel distrital y a nivel nacional. Virginia recuerda que organizamos, hagamos una confesión de parte acá, que organizamos un grupo de teatro. Sí, realizamos ese grupo de teatro. No, siempre vivíamos ocupados en otras actividades y le dábamos más valor tal vez a las otras actividades que realizábamos fuera de los estudios. Y este grupo de teatro pues sirvió porque fuimos nosotros ese grupo que llevamos a la Universidad Pedagógica al concurso de teatro universitario que fue realizado en Cali. Y allí estuvimos y nos fue muy bien porque la obra fue muy bien recibida. Ahora, la obra era de creación colectiva por la liberación nacional, la neocolonia se levanta,
ese nombrecito, ¿no? Eso refleja cómo era la iniciativa y la actividad, digamos, social y hasta política que se tenía en esos momentos. El director, un gran amigo también docente, Jairo Soto, que después se vinculó a la televisión colombiana con obras de teatro y en telenovelas, en diversidad de programas. Una vida pues muy interesante la que se dio en la Universidad Pedagógica Nacional, que entre otras cosas no se llamaba pedagógica, sino piedragógica nacional, por los continuos enfrentamientos Sí, que se tenían con la policía, digamos. Se creía que ahí ya se tomaba el poder y cada vez que reajustaban el precio de la gasolina, había lucha al otro día de las universidades de Colombia, Virginia. sí, sí, pero hay que también destacar que ese grupo de teatro nosotros además lo llevamos al pueblo, porque si te acuerdas, mi madre trabajaba en Pandi, Cundinamarca, y allá Pando y fuimos, Cundinamarca. sí, y ahí presentamos, ahí, en la escuela donde trabajaba mi mami, vinieron los padres de familia y presentamos la obra. O sea que no fue ya, tratamos de extender ese mensaje en el cual creíamos de la liberación nacional y presentamos esta obra ahí en esa escuela. Sí, Sí. no, y además luego en una fiesta del campesino el domingo, un cura de Golconda que trabajaba en Pandi, Cundinamarca, nos invitó pues después de la misa a hacer la presentación de la obra en pleno parque principal. No sabemos quién había informado del contenido de la obra. Comenzamos la obra y luego el ejército, un comandante del ejército nos llama la atención, nos impiden presentar la obra de teatro, nos colocan en un bus y nos envían inmediatamente a Bogotá. Eso, así eran las relaciones, pues por esas épocas que se dieron aquí de mucha movilización de carácter social. Bueno, eso para recordar y para que las presentes generaciones conozcan que pues las cosas no han sido tan sencillas. Ujú. Virginia, ¿y qué la llevó entonces a salir del país? Bueno, con mucha dificultad, hay que decirlo, porque no le dedicaba mucho tiempo a estudiar, logré terminar la carrera de idiomas y conseguí que me nombraran en un colegio de secundaria a dictar inglés. Eso lo dictaba yo por las tardes y en las mañanas una amiga me dio una conexión y para aplicar al colegio Nuestra Señora del Socorro, creo que se llamaba, en el norte de Bogotá, privado, y allí fui a dictar inglés. Pero me di cuenta de que realmente sabía uno mucha teoría, pero a la práctica no era muy buena. Una de las niñas, una de las alumnas que tenía era la hija del embajador de Francia. Y claro, trataban de corchar a la maestra como siempre y me las vi difíciles. Entonces dije, bueno, si voy a hacer algo positivo en esta carrera, en mi especialización, tendré que continuar estudios y la única manera de mejorar el inglés, ya uno, cuando es joven es fácil, cuando uno ya llega a cierta edad es más difícil aprender un nuevo idioma. Y por eso decidí venirme a aplicar para la venida a Londres, eh, porque había la facilidad de venirse uno a trabajar en algunas horas y vivir en una casa de familia. Entonces me vine como acompañante de una anciana, una judía, en ese tiempo trabajaba como secretaria de educación, a ver si me acuerdo, por aquí tengo yo creo que anotado el nombre, y ella me concedió los 2 años se llamaba Elizabeth Decano, que había sido inspectora y estaba de secretaria de educación, yo la conocía y me dijo, vea, te voy a dar una vacante de 2 años, una comisión de estudios sin remuneración por 2 años. Y cuando vuelvas, tienes tu puesto. Entonces me pareció excelente y dije, bueno,
me voy. Y logré que así fuera. Empecé a vender todo lo que tenía para recoger para el pasaje y en fin, que con sacrificios, cierto dinero porque no sabía exactamente cómo me iba a ir acá. Y así fue que me vine, llegué aquí el 1 de mayo, el Día del Trabajador en el año 78. Bueno, Y eso, entonces se establece allí en Londres. Eso está perfectamente, ¿no? Pues en estas historias de vida que son importantes, ¿no? Mantenerlas para que otras generaciones, los niños, los jóvenes, los maestros también conozcan la diversidad de andanzas que a veces tenemos que adoptar, pues para sobrevivir y también pues buscar otras alternativas a nivel mundial. Virginia, le invito a que hagamos una primera pausa en este programa de Diálogos de la Cumbre Televisión y ya continuamos. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La Identidad de un Pueblo Moniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, hablando con Virginia Vaquero, allí desde Londres, y nosotros desde el departamento de Boyacá, en la provincia de Ricaurte, en el municipio de Moniquirá. Virginia entonces se ubica en Londres. Allí realiza otros estudios académicos, sí, docentes. sí, inicialmente tenía que mejorar muchísimo el inglés, el hablarlo, para poder aplicar a cualquier trabajo de maestra. Entonces, y como además era una comisión de estudios, yo tenía que mandarle eso a Elizabeth. Así que empecé solamente a estudiar el inglés en un colegio aquí en el norte de Londres para adultos y saqué los diferentes títulos de mejoramiento de inglés. El principal fue el de la Universidad de Cambridge, donde además de pasar el nivel alto de inglés, pasé también el de traducción. Y ese fue el certificado que me dio la Universidad de Cambridge. Ya con eso podía yo pensar en conseguir un puesto diferente. Y así fue que después de algunos años, a los 2 años que terminó mi comisión de estudios y decidí quedarme a vivir en Londres, primero que todo porque contraje matrimonio con un español a quien había conocido acá en Londres y ya teniendo eso claro de que me quedaba definitivamente, empecé a pensar en mejorar más los estudios de inglés. Sí, ahora, ¿cómo está integrada su familia para que nos cuente? Bueno, como ven al espaldar, después tuve 3 hijos, tuve un niño y después nacieron gemelos. Ellos pues fueron algo importante para mí, para seguir adelante, luchar y ahora ellos ya están casados, cada cual con su compañera. De 2 de ellos tengo los niños, el mayor, el niño y la niña, y ahora uno de los gemelos que tiene un niño.
aún aquí tenemos familia de parte mía, no hay ninguno, pero por parte de Raúl, mi esposo, tenemos 2 hermanos que viven acá desde hace muchos años y ellos tienen sus familias. Entonces, esa es la relación de familia que puedo yo vivir día a día. El núcleo familiar allí en Londres. Bueno, ¿y cuál ha sido luego la vinculación laboral? Entiendo que Virginia se especializó en el trabajo con niños de capacidades diferentes, los niños autistas, no sé qué otras Sí. denominaciones los podemos manifestar. Sí, primeramente yo entré a trabajar debido a un curso que abrió la sede local de donde yo vivo en Barnet, es al norte de Londres. Hubo una escasez de maestros. Entonces el gobierno resolvió aceptar maestros graduados en el extranjero, en países que no eran de la Unión Europea, pero que vivíamos acá, éramos residentes y no habíamos podido trabajar como maestros porque no aceptaban los títulos que obteníamos. Debido a que hubo esa facilidad, yo apliqué a ese curso, lo hice, logré que me dieran un colegio donde yo podía trabajar y allí trabajé por 11 años en educación primaria, dictando todas las materias del año escolar. Y luego, por un año, trabajé como profesora de español en un colegio de secundaria, pero era muy exigente en el sentido de que si uno tiene una familia con hijos pequeños, tiene que llegar a ir a verlos por la tarde allí en un colegio de secundaria, hace uno que hacer diferentes horarios, reunión de padres de familia, reunión de profesores, y yo no podía. Entonces me cambié a dictar clases o apliqué para profesora de un colegio de necesidades especiales. Este colegio es en el centro de Londres y allí fui aceptada, pero claro, tuve que hacer varios cursos para poder ejercer como maestra de niños con necesidades especiales. Entre ellos hice los cursos del sistema que se emplea para enseñar niños autistas, que eran los de mi clase. Y es un sistema que se llama Teach, que es americano, originando de allí. Tuvimos un entrenamiento de cerca de 3 meses con todas las prácticas para comunicarnos con los niños. Además de niños autistas, teníamos niños con síndrome de Down y algunos con problemas cerebrales difíciles. No podían desempeñarse como personas normales, pero con la ayuda que se les brinda en el colegio, logran al menos integrarse con los miembros de sus familias. Esta fue una experiencia excelente, de la cual yo estoy muy orgullosa de haber participado y haber trabajado en este colegio. Allí trabajé por 8 años y hasta el día en que decidí retirarme como docente. Ahora, eso es para destacarlo, ¿no? Porque no todos los docentes se inclinan por el trabajo con unos niños de capacidades diferentes. Si a veces es difícil trabajar con los niños que ya se llaman, entre comillas, normales, pues con los niños que tienen también sus capacidades, tienen su brillantez, tienen sus sentimientos, sus alegrías, sus manifestaciones, pues que una docente como Virginia haya aportado a esos niños para su formación, para su crecimiento, eso hay que darle un gran valor. Sí, y realmente exige mucho. Hay que tener voluntad ante todo. Hay que saber entender a estos niños, que no cualquier maestro lo puede hacer. Y tener uno esto del sentido como de madre, que quiere uno hacerlo sobresalir como sea. Y fue una experiencia muy buena, pero como pueden ver en el video que te mandé,
aunque están separados como niños autistas, hay diferentes niveles. Y así están las clases en el colegio. Los niños que no pueden hablar, por ejemplo, son autistas, pero no tienen el habla, no tienen esa facilidad, entonces exigen un entrenamiento diferente. Yo tenía la clase media donde los niños medio hablaban y se podía hacer con ellos un trabajo educativo, enseñarles a leer, enseñarles los números, enseñarles a escribir. Pero hasta ahí se llegaba y ya ellos pasan al bachillerato. Virginia, ¿cómo es el apoyo del Estado, digamos, del gobierno para los niños con capacidades diferentes? Si hay apoyo, o sea, pertenecen al sistema público o también hay seguramente privado, sector privado. Esto pertenece al sistema del gobierno, sistema público. Lo que sucede es que en los colegios de primaria, por ejemplo, hay que integrar niños que tienen dificultades. Esa es la gran diferencia entre la manera como nosotros enseñamos en Colombia o enseñábamos, porque creo que esto ha cambiado bastante desde cuando yo fui maestra ya en Bogotá. Pero aquí hay que, en un solo curso de 25 alumnos, 30 algunas veces, hay diferentes niveles. Nosotros como maestros tenemos que enseñar, pero diferenciando a cada uno de los muchachos. O sea que y además hay visitas de inspectores, visitan los colegios sin avisar, llegan y ya entran a observar una clase. Y una cosa importantísima es eso, que el maestro esté diferenciando los niveles que tienen los alumnos en su clase y así hay que diferenciar el trabajo que se les da. Entonces, para corroborar toda esta experiencia educativa de Virginia Vaquero, vamos a observar un video del trabajo directamente con niños autistas y ya continuamos en el programa de Diálogo a la Cumbre Televisión. Good morning, Sarah. Good morning, Brandon. Good morning, Taka. Taka says, good morning, everybody. Good boy. Good morning, Onya. Good morning, Raquel. Good morning, everybody. Yeah. How many children, Sarah? 1, 2, 3, 4. 4 children, very good. What day is it today? Today is Monday. Let's see if Sarah can help us. Sarah, today? Monday. Good, good. What day is it today? Today is Monday. Monday, look. Monday. So Sarah, reading. Looking, reading. Today is Monday. Taka, reading. Today is. Taka, looking. Taka. Monday. Brandon? Today is Monday. Raquel, reading? Today is Monday. Well done. And what is the weather like? Today sunny. It is sunny. Yes, so far. It is sunny. And how many children? Sarah, did you say? How many children in class? 1, 2, 3, 4. 4. 4. Well done. 4. What is your name? My name is Sarah. Very good. Who is this? Who is this, Sarah? Very good. Who is this? Who is this? Well done. And what is your name? My name is Michael. Very good.
Find the same. Where is it? No. Looking. Yes. Find the same. Looking. Looking. Still the same. Find the same, Brandon. 3, 4, No, sit down. 6, Find the same. Looking. Looking. Look at the picture. Looking. Looking. Oh, that's the horse. Find the same. That's it. One. One. Now, this one, finger, finger, finger. Two. Two. Now count. 1, 2. Volviendo a Diálogo La Cumbre Televisión, Virginia Vaquero Ferro desde Londres, nosotros desde Moniquirá, Boyacá, Colombia. No faltaría, Virginia, que nos hiciera un paseíto, un recorrido por Londres, porque este auditorio está muy pendiente de querer conocer de primera fuente una persona nacionalizada en Inglaterra que domina, conoce, ¿no?, todos los lugares allí de Londres. Entonces, le agradecemos que nos invite a ese paseo turístico por Londres. Bueno, mira, yo más o menos tengo un recorrido para cuando han venido familiares y amigos, hacerlo en el término de 3 días para visitar lo más importante. En el primer día sería Westminster y Covent Garden. Westminster es donde están las casas del Parlamento, la Cámara Alta, la Cámara Baja. Y ahí también está el reloj del Big Ben. Del Big Ben lo importante es que el reloj es el más preciso en el mundo, nunca ha faltado, siempre ha estado sonando. Da el golpe duro, un golpe sonoro cada hora, pero hay otra campanita que lo da cada cuarto de hora. Y ese es el que nos da la hora a nivel mundial, no siempre la referencia es el Big Ben de Londres. Sí, sí, y aquí lo tiene la BBC, es parte de la introducción de este canal de la BBC. Tuve la oportunidad de subir hasta la torre y ver las campanas por una invitación del ministro de mi área. Hay que subir 334 escaleras
para llegar a la torre. Hay 3 paradas, porque ya, bueno, los que vamos es gente pensionados, entonces hay que tomarlo con un calma. poco de calma, sí. Otro sitio bueno para conocer en ese recorrido está después el London Eye, que es el ojo de Londres, es esta rueda grande que se ve hoy en día con diferentes casillas dentro de la rueda, y desde la altura puede uno ver buena parte del centro de Londres. Luego, pegado a esa área, muy cerca, está el acuario. El acuario es un sitio muy bonito para visitar las familias. Si tienen niños, allí hay facilidades para los niños. Es un poco costoso lo que es el London Eye, y el acuario hay que pagar. Mientras la mayoría de museos acá en Londres son gratis. Ajá. Entonces, por eso es que hay que hacerlo con tiempo. Para estos hay que pagar. También está el mercado que llaman Covent Garden, muy turístico porque hay cosas típicas de la ciudad de Inglaterra, de la United Kingdom. Cerca de esto está el Museo de Transporte, también excelente para los niños. Allí íbamos mucho los colegios a llevar diferentes niños con diferentes habilidades, tienen allí juegos, se pueden subir a los buses que están ahí en el museo, los trenes. Es muy bonito, un sitio bueno para que la familia lo visite. El segundo día sería ir a St. Paul's Cathedral, la Catedral de San Pablo. Esto importante porque allí fue el matrimonio del príncipe Carlos con Diana, la princesa de Wales. Para subir a la torre del museo, de la catedral, son también 267 escaleras, pero desde la parte última se puede divisar una vista excelente panorámica de todo lo que es el centro y la parte de Londres. Bueno, otro sitio por ahí cerca está lo de las Torres de Londres. En la Torre de Londres es donde están todas las joyas de la reina. Puede uno ir y mirar, entra un buen tour en las Torres de Londres, y cerca de eso está el Puente de Londres, el Puente de la Torre de Londres, que es el que se abre cuando pasan barcos grandes, sí, porque también hay los tours o los paseos por el río Tames, entonces pasa uno por debajo del puente de la Torre de Londres. Trafalgar Square, la plaza de Trafalgar, es donde está la estatua de Nelson, y importante por el aspecto histórico del país. Al lado tenemos la Galería Nacional, que es gratis, muchos, pintores del mundo, y es bastante, tiene bastante acogida, entonces hay que ir uno con tiempo, hacer la cola y demás. Y el Museo de Ciencias Naturales, también muy, muy bonito para visitar. Eso lo hace uno en el segundo día, y el Museo Británico. Para el tercer día sería ya lo de la parte del Palacio de Buckingham Palace, que es el palacio donde vive la reina día a día, con todos sus hijos y demás. Está por dentro, hay 775 habitaciones, pero divididas en diferentes apartamentos, donde viven los príncipes de Wales, el príncipe Guillermo, el príncipe Harry y Carlos tienen sus apartamentos ahí, más otros miembros de la familia real. En los meses de agosto y septiembre está abierto para el público. Claro, no abren los salones privados, pero sí puede uno pasear por los jardines, conocer más o menos salones donde hay conferencias, donde están todas estas cantidad de artículos, cuadros y demás importantes para conocer. ¿En algún momento, Virginia, se ha saludado con la reina Isabel?
No, cuál gusto fuera, pero desafortunadamente no he sido así de afortunada ni de importante. Solamente lo que veo por televisión, si no Ajá. pero sí hemos tenido oportunidad de visitar los castillos. Ella tiene diferentes residencias. En Londres está Buckingham Palace. Los fines de semana generalmente se va para Windsor y allí este es el castillo que queda en un pueblo llamado Windsor y pasan los fines de semana. Ahí también tuve la oportunidad de visitarlo, conocer los apartamentos que están abiertos para el público. Durante todo el año hay los tours. Ahorita, claro, con la pandemia todo está cerrado. No hay absolutamente nada turístico. Tienen el palacio donde van a pasar la época de Navidad y el palacio donde van a pasar la época del verano. Está a ver si ahora ya me acuerdo de todos los nombres. Está Balmoral, que es en Escocia, donde van a pasar la época de verano. Está el Sandringham, que queda por acá cerca, al norte de Londres, fue en Inglaterra, norte de Inglaterra. Y tienen también el palacio en Irlanda y en Escocia, que cuando la reina está en residencia en esos palacios, se iza la bandera. Entonces cualquier turista sabe que la reina está en esos momentos en el castillo, dentro del castillo. Otro sitio que creo que se me pasó por alto la vez pasada, cuando hablamos, entonces está la casa del primer ministro. Esa es la casa número 10 y número 11. La 10, por regla general, es la del primer ministro, donde él vive, y la 11 es para el ministro de los impuestos y el del exchequer, del intercambio monetario. El ministro es muy cuidado, con cantidad de guardaespaldas. Sí. Siempre resguardado y siempre, antes lo dejaban a uno entrar casi hasta la puerta, donde hay 2 policías a cada lado de la puerta. En aquella época, cuando vino mi madre, tuvimos oportunidad de estar ahí en la puerta, pero ahora ya no pusieron por el problema de seguridad, pusieron una reja y entonces ya no se puede acceder cerca de la puerta de la del primer ministro. Bueno, pero no serán sí. Con tantos guardaespaldas como tienen por acá algunos expresidentes de Colombia. Y hasta los del consejo, que me di cuenta que también andan con cosas. Vi por ahí un reportaje, ¿no? Aquí, bueno, ellos tienen la oportunidad de charlar y dar la mano, incluso los príncipes van dando la mano a la gente que está a su alrededor. Bueno, sí, Virginia, ¿en algún momento ha pasado por el Támesis, algún periplo por el Támesis? Sí, hay unas lanchas que son turísticas y tiene uno la oportunidad de subir, va navegando y le van a uno mostrando el guía turista los diferentes sitios que se pueden ver desde el Támesis. Sí, está abierto generalmente la mejor época pues en el verano, porque como aquí siempre llueve y está oscuro, si está muy oscuro no se ve nada. Entonces esperamos a la época de verano, que son de julio a octubre más o menos, para poder hacer esos recorridos de campo abierto. Y ahí sobre el Támesis hay un puente muy conocido. Pues precisamente el puente que le digo, de la Torre de Londres. Ajá. Y ese es el que se abre y se cierra cuando pasan barcos muy largos, pero claro, muy altos, pero pues eso tiene que ser ya avisado con anterioridad, pero sí se abre el puente. En cuanto a museos, ¿qué museos destacaría Virginia? Destacaríamos que son gratis. El Museo Nacional de Ciencias y el Museo Británico. Son los 2. Y la Galería Nacional. Todo esto es gratis. Ya pagando está, por ejemplo, el Museo de Madame Tussauds, que es todas las figuras en cera, que ahí yo te envié una foto con Gorbachev, pero todas están esas en cera. Pero es bastante costoso. Hablamos de 25, 30 libras por la entrada, por persona. Entonces, y además están los buses turísticos de 2 pisos que puede uno pagar y hacer todo el recorrido
Los en estos famosos buses buses de 2 pisos, ¿no? Son muy de 2 pisos, famosos a sí. nivel mundial. Sí, sí, pero ya aquí están quitando mucho No lo están, de los 2 pisos por la economía, por sí, el problema de que estos son carros viejos que van con petróleo, con diésel, y claro, ahora pues por ya, el problema del ya clima, están, entonces, ya están para el sí, Museo del Transporte allá en sí, Londres. sí, sí, Eh, sí, sí, sí. Pasando a otro tema, pues este es un breve recorrido porque tantas cosas que habrá para ver allí en Londres. Eh, Como ciudadana inglesa, con su doble ciudadanía inglesa y colombiana, eh, ¿qué le merece ese retiro de Inglaterra de la Unión Europea con el Brexit? Bueno, esto fue muy discutido y sobre todo por el hecho de que los impuestos que pagamos son bastante altos. Al estar en la Unión Europea, todo mundo de los países de la Unión Europea, todos los ciudadanos podían entrar libremente a Londres, a Inglaterra, conseguir puesto, trabajar en lo que fuera, no tenía ninguna restricción. Además, que si venía una familia y se quedaba en Inglaterra y por X o Y motivo no tenían trabajo, el gobierno les tenía que pagar el, el seguro que se da acá de vivienda. Entonces, y cogieron como, sobre todo los países que son más pobres en la Unión Europea, viajaban a Londres fácilmente para coger trabajo, vivienda gratis, porque ellos tienen todas las garantías. Los inmigrantes tienen todas las garantías, no pagan renta, no pagan médico, no pagan transporte, no pagan, bueno, todo es gratis y el gobierno les paga por la vivienda en que ellos están. Pero ¿de dónde sale ese dinero? De los impuestos que pagamos los que estamos trabajando o hemos trabajado. Entonces, eso fue lo que más hizo pensar a la gente, sobre todo de la tercera edad, a votar a que saliéramos del Brexit. La juventud pues no estaba muy de acuerdo por el problema o por la facilidad que tienen de viajar sin visas por todos los países de Europa, el aspecto turístico, el aspecto cultural, pues les sirve, eso es importante, pero ya la votación se derivó al hecho de la inmigración y de los impuestos que eran bastante altos. Ahora ya no tenemos que pagar impuestos a la Unión Europea porque hay que pagar al Fondo Europeo. Eso ya no, ese dinero ya queda acá, queda en el Reino Unido. Sí, esa es una mirada entonces, pues hay muchas posiciones en torno a eso, un debate nacional e internacional, que la Unión Europea de todas maneras integra a los países, estaba Inglaterra, pues de pronto como que se aísla un tanto, pero es una potencia mundial, pero cosa que no se da por acá en el caso latinoamericano, que no tenemos una unión de los países andinos para hacer propuestas de conjunto ante organizaciones de carácter internacional. Son tareas que están por abordarse y ahora seguramente después de la pandemia hay muchas propuestas en ese sentido. Virginia, pues este periplo tan interesante, ese recorrido que nos hizo por Londres, pues nos invita a todos para que revisemos las enciclopedias, los videos y en algún momento se vuele desde Colombia directamente allí a Londres o en alguna escala de París o de Barcelona. Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de la identidad de un pueblo muniquirá
y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Volviendo a Diálogo La Cumbre Televisión, ¿no? Esa mirada y ese paseo, ese recorrido que nos hizo Virginia, pues queda uno supremamente motivado y esperamos también que la audiencia pues se interese, ¿no? Por consultar e investigar pues, diversas imágenes allí de Londres y de Inglaterra. Hablemos un poco de la educación, ¿no? Una docente pues muy comprometida desde tantos años, desde Colombia, con los sistemas educativos, pues allí en Londres también ha estado bajo esa mirada, bajo ese interés. Cuéntele a los docentes colombianos, a los niños colombianos, a los jóvenes, a los estudiantes, cómo es la educación en Inglaterra. Es subvencionada por el Estado, es pública, también hay educación privada. Todo el mundo que quiera accede a la educación allí en Inglaterra y en Londres principalmente. Sí, la educación acá es gratis, desde la edad de las escuelas de la nursería, los niños pequeños a los 3 años ya pueden, donde el colegio que haya nursería es gratuito. Toda la primaria es gratuita, lo mismo que la secundaria y la universitaria. La diferencia está, hay por supuesto colegios privados, pero de eso solo hablamos de la gente que tiene dinero de los reyes y príncipes y demás que vienen a estudiar acá, ellos van a colegios privados. Pero en general la educación en este país es pública. Todo el mundo tiene derecho a participar en ella gratis, tanto en colegios de primaria como de necesidades especiales, como de secundaria, como universitaria. A la universidad, los alumnos tienen, en la época en que fueron mis hijos, porque hasta ahí donde yo sé, gratis, aplican a la universidad, tienen que tener haber pasado ciertos niveles, A-levels, que se llaman acá, los niveles A, y si son aceptados, entran a estudiar allí. El primer año les dan residencia universitaria. Solamente teníamos que pagar lo que era la alimentación. Del resto, la vivienda ellos no la pagábamos en el primer año de universidad. No tienen que aplicar solamente a universidades donde viven, pueden aplicar a cualquier parte de Inglaterra e incluso algunos aplican a Escocia si tienen familiares allá. Los muchachos el primer año, como dije, gratis. Después ellos tienen que pagar en cierta medida, les da un préstamo el gobierno, que aquí se llama un grant. A cada estudiante le da al año un préstamo para que se paguen sus estudios. Eso lo pagan ellos a la universidad, pero tienen toda la vida, después de que se gradúen, hasta que hay cierto límite de salario. Creo que hasta que empiezan a ganar en esta época eran 20,000 libras al año, empiezan a pagar el préstamo universitario. Muchos acaban de pagar, otros lo pagan más pronto, pero como no tiene intereses, ese préstamo es exacto lo que les dieron para pagar los estudios universitarios, es lo que ellos repagan. Mi hijo ya, uno de ellos ya acabó, y el otro le faltan 2 años para acabarlo de pagar, porque a medida que va subiendo el sueldo, pues pueden ellos pagar más para terminar de pagar el préstamo, que así es como lo llamamos nosotros, aquí lo llaman un grant. Eso en esencial, es gratuito. Universidades donde ya se paga más, sin embargo, la de Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge, si son estudiantes que van como nosotros, está gratis, pero también les dan el préstamo para pagar lo que tengan que pagar ellos por el acceso a la universidad. Pero cualquiera puede ir a estudiar siempre y cuando
tenga las calificaciones necesarias para poder entrar. O sea que allá hay una especie también como de ICFES aquí en Colombia, para los estudiantes que requieran de esos apoyos. Y Exacto. luego la devolución de ese préstamo, ¿en cuántos años se hace? Eso les empiezan a quitar directamente de los salarios cuando empiezan a ganar, como dije, un tope de 20,000 libras. Empiezan una persona a ganar 20,000 libras, ya empiezan ellos a pagar año por año, les deducen mensualmente cierta cantidad, pero bueno, algunos se llevan, bueno, si acaban de pagarlo pronto, bien, pero no es un límite. Simplemente tienen que ir pagando poco a poco a través de su vida este préstamo. Sí, o sea, no hay mucha diferencia acá con Colombia y además pues aquí las políticas siempre se toman de otros países para implementarles acá, ¿no? Aquí hay pues la educación gratuita, sobre todo en la primaria, la secundaria, la universidad, las públicas con algunas matrículas bajas, pero en las privadas acuden a los préstamos del ICFES, que a veces los estudiantes hacen por acá sus revueltas porque les quedan unas cuotas supremamente altas, en este caso, por ejemplo, de la pandemia. Ahora, Virginia, y allá los maestros están organizados también en sindicatos y qué tipo de luchas realizan. Sí, acá hay los sindicatos de maestros. Yo estuve, en mi época era representante del colegio, a uno de ellos. Hay 3 sindicatos importantes. El uno es el NEU, que es la Asociación o Unión Nacional de Educadores. Este es uno de los grandes, tiene alrededor de 450,000 miembros. El otro se unieron 2 y terminaron uniendo la NUT, que es la Unión Nacional de Maestros. Y en esta, pues son la que yo pertenecía, el ATL y el NUT, que fue el que quedó. Y está la otra asociación de rectores de colegios. Ellos están asociados en una asociación especial. Los directivos docentes. Sí, pero los que son ya los rectores, sí, simplemente, sí. Y las luchas sindicales realmente son las mismas que llevan en toda parte, a que haya una mejor pago, pero no es como en Colombia. La gran diferencia está en que si aquí un maestro entra en huelga, entra sabiendo que no va a ganar el salario del día. Aquí le descuentan a uno por la derecha ya el día que está de huelga. Si está 2 días sin pago. Y esto afecta a la pensión al final, porque cualquier día que uno no trabaje afecta a la pensión. Entonces, quien realmente dice yo entro a la huelga es una actitud consciente, porque sabe que no va a ganar, que yo creo que en Colombia es muy diferente. Allá al final ganábamos y nos devolvían todos los días que habíamos estado en huelga. No sé cómo será hoy en día. No, es la condición para levantar un paro en Colombia es que no haya sanciones, que no haya descuentos y que se negocie, pues entonces haya acuerdos para el levantamiento de esos ceses de actividades. Sí. No, aquí sí ya sabe uno que no hay pago de esos días. Aunque, por ejemplo, el sindicato, si hay una situación difícil para un maestro, ellos tienen ciertas ayudas que le brindan a uno. Si uno es, por ejemplo, cabeza de familia y le va a implicar en el dinero, si dura 8 días en huelga, pues es bastante la diferencia. Entonces el sindicato colabora cuando hay esos casos. De lo contrario, el sindicato acá muy rara vez se hace huelga. Realmente en los 16 años que yo trabajé como maestra acá, creo que fuimos a huelga 4 días, 4 diferentes veces. Y es un día. Sí, importante de todas maneras que haya ese sistema de sindicalización. La mayoría de maestros allí en
de Inglaterra están afiliados, no hay restricciones, como acá en Colombia solamente el 4% de los trabajadores en general está afiliado. Se le coloca muchos problemas, que quien se afilie no le dan el empleo, lo retiran de la empresa privada, por ejemplo. Esas son un tanto las diferencias que se dan entre esos países un tanto más desarrollados que en el caso nuestro de Colombia. Sí. Interesante, vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos a la última parte de este interesante programa de Diálogo La Cumbre Televisión con Virginia Vaquero. Regresamos a la última parte del programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Es el programa 200. Para Virginia, pues nosotros muy afortunados tener una entrevista con una persona de gran trayectoria en el campo educativo y social. En sus años de actividad docente, de su actividad educativa. Y allí en la ubicación que ha tenido por estas décadas en Londres, pero nunca ha olvidado a su tierra colombiana. Virginia, ¿qué mensaje le puede enviar a los niños, a los jóvenes, a los maestros, aún a los padres de familia desde Londres, para que por estos linderos, bueno, de pronto la gente continúe estudiando, que no se olvide de seguir ascendiendo en el campo académico? Bueno, primero que todo, yo le diría a los niños y jóvenes de Colombia, es importante aprovechar oportunidades. Si tienen la facilidad de estudiar otro idioma, háganlo, porque si cuando una persona es joven, aprende más fácil otro idioma. Entre más viejo, más difícil de aprenderlo. Y yo lo digo por experiencia. Otra es de que las facilidades, el idioma, el inglés, nos abre oportunidades en el mundo. ¿Por qué? Porque es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Así que para una persona que hable al menos los dos idiomas, las oportunidades son más grandes que el que solamente habla y entiende español. Hoy por hoy, todas las empresas hablan y emplean estudiantes o personal que sepa al menos dos idiomas. Entonces yo les diría, aprovechen estas oportunidades. El inglés nos da la facilidad de viajar cómodamente. ¿Por qué? Porque si yo hablo el idioma inglés, en cualquier país del mundo me van a entender porque lo hablan también y yo lo he visto por experiencia. Así si voy a Portugal y no hablo portugués, pero hablo en inglés, inmediatamente los meseros en los hoteles, las guías en los centros turísticos, el inglés está como segunda lengua, entonces tiene uno esa gran facilidad. Y yo diría, hay que aprovechar si tienen la posibilidad de estudiar otro idioma, como el francés, pero especialmente el inglés, porque es el idioma con el español más hablados en el mundo. Sí, es así, ¿no? Y hoy es una exigencia del mundo moderno, ¿no? Aprender otra lengua, otro idioma. Es que, Virginia, por ejemplo, a los futbolistas, a los niños que se inclinan mucho por el deporte, hemos observado por Colombia que vienen personas, gerentes de los grandes equipos europeos a buscar futuras estrellas en Latinoamérica, y ya les aparece una exigencia de que tienen que saber inglés, o de lo contrario están limitados para que los incluyan en las nóminas, por ejemplo. Y así, además de hoy el mandarín también de los chinos, que están también tomando la economía a nivel mundial.
pero sí, principalmente el inglés, el francés, que también se exigía antes por acá en los colegios, ahora ya no se trabaja, sino es un colegio especializado en el francés. De todas maneras, Virginia, le queremos agradecer muy sinceramente por haber aceptado esta invitación, por habernos encontrado nuevamente, recordado nuestros tiempos de estudiantes universitarios. Le deseamos lo mejor allá para toda la familia y que tenga un pronto regreso a Colombia una vez esta pandemia pues no lo permita, Virginia. Igualmente yo le agradezco a mi amigo por la invitación y a Diálogos La Cumbre por darme esta oportunidad de pasar la información y la experiencia recibida. Muy agradecida y todo lo mejor. Y para nuestra audiencia también el agradecimiento por tenernos así cada 8 días en este programa de Diálogos La Cumbre Televisión. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.